Araceli intentará vender la casa de sus padres, pero aún está dolida porque ella no era la hija favorita de mamá. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Araceli y doña Andrea y don Marcos, que está en el back. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos nos va a explicar el caso? Buenas tardes, señorita. Mire, lo que pasa es que nosotros venimos por el asunto de una herencia, de una casa, en el cual nosotros le exigimos que se venda, pero que sea la repartición por partes iguales. ¿Entre quiénes? De mi sobrina, yo y mi hermano. ¿Y esta herencia de quién era? Es una casa de mis padres. ¿Y su papá? ¿Ambos fallecieron? Sí, están fallecidos los dos. ¿Cuándo falleció el papá? En el 2011. ¿Y la mamá? En el 2015. ¿Cuántos hijos tuvo este matrimonio? 3. ¿Son 3 herederos entonces? Sí, pero el mayor fallecido, por eso que lo representa mi sobrina. ¿Y usted quiere que esta herencia, que está constituida aparentemente por una casa, según lo que usted me dijo? ¿Una casa? ¿Quiere que se venda esta casa y se reparta en 3 partes? Sí, y lo que pasa es que ahí hay otro problema, si te gana en gloria, que mi mamá a mi hermano le hizo como una venta ficticia de la propiedad. Entonces ahora cuando nosotros hablamos con mi hermano lo dice de que él está de acuerdo en vender la casa, pero siempre y cuando nosotros le respetemos lo que mi madre, la cesión que le había hecho mi madre a él, que supuestamente era un 70% y el otro 30% lo tenemos que repartir entre los 3. Hay una gran diferencia entre venta ficticia o cesión de derechos. Claro. ¿Qué fue lo que hicieron? Mire, primero mi hermano dice que fue una venta ficticia, o sea, una venta, que él le pagó 8 millones de ¿Su hermano es el demandado, don Marcos? Sí. Don Marcos, ¿qué fue el contrato que usted firmó con su madre? Mire, el contrato fue lo siguiente. Bajo notarial, ella me cedió los derechos. Es una cesión de derechos. Claro, cesión de derechos con los bienes, ¿ya? Sí. Y a la cual yo le compré la casa en 8 millones de pesos. La porción de derechos, más que Claro, la casa. Sí. ¿Qué derechos le cedió? Los derechos de mi papá, los de ella. Ya, o sea, cedió la parte que le correspondía a ella, más lo que ella heredó de su papá. Y claro. Y esta casa la adquirieron durante el matrimonio, Sí, durante la vigencia del matrimonio con su papá. Sí, el matrimonio en el año 77, se compró la casa en el 77. ¿Y ellos cuándo se casaron? Bueno, mi mamá tenía 14 años cuando se casaron ellos. Sí. Ya, o sea, hace mucho antes que compraron la casa. Claro, sí, mucho antes. ¿Y ellos estaban casados en sociedad conyugal? Sí. ¿Y qué opina usted de la demanda que dice la señora Araceli? Dice que quiere que se venda la casa y que se reparta en 3 partes, un tercio para cada hijo. Mire, la verdad las cosas a mí me pilló por sorpresa esto. Y yo empecé a arreglar la casa. Y de ahí, por intermedio del año pasado, como en octubre, me dijo que no hiciera ningún arreglo más porque según mi hermana quería vender la casa. Estaban haciendo los papeles para poder vender la casa. Y yo me sorprendí, dije yo dejé de hacer los papeles, fui a consultarlo a una abogada y claro, me dijeron que tenía que esperar nomás. El acuerdo fue cuando estaba mi mamá viva, ya, al hacer estos papeles, ella me llegó con mi sobrina un día a la casa y me dice, Marco, me dice, te voy a proponer algo, te voy a dejar, ¿qué opinas tú? Te voy a dejar la casa acá, porque como tú ya hay harto tiempo, ¿cierto? Vives tú, y como a tu hermana le gusta salir a pasear, le gusta arrendar por un mes, qué sé yo, a Cartagena. Y yo como a la casa de Cartagena, porque hay una casa de Cartagena, un terreno. ¿Su ¿ya? mamá tenía otra casa? Sí. ¿De ella o también del matrimonio? No, fuera del matrimonio. Y como, bueno, a mí me cedieron esos derechos, yo quedé conforme con la casa acá y yo no molestarla a ella y mi hermana tampoco me molestara por la casa, ¿cierto? Para no exigir... Ya, o sea, usted dijo, yo no reclamo nada de esa casa, ni pregunto nada, y a mí déjenme tranquilo acá. Exacto. Ya, ¿y esta propiedad que habla don Marcos en Cartagena? Señorita, ese fue un sitio que mi mamá compró en el año 2007. Ya, ¿y qué pasó con él? ¿Ya? Pero esa mi mamá tenía solamente una cesión de derecho.
¿Y esa cesión de derecho ella la traspasó de nuevo? ¿La No, dio nada, de nuevo? nada. ¿Está a nombre de su mamá aún? Está a nombre de mi mamá aún. Porque Entonces mi mamá parte no, de la herencia también. mi mamá no alcanzó a hacer nada porque... ¿Quién vive en ese sitio de Cartagena o quién está Nadie, disponiendo nadie de...? vive ahí, pero yo voy todos los años para el verano. Ya, o sea, es como que estuviera bajo su administración. Claro, porque mi mamá se ¿puedo compró el hablar? sitio, pero yo levanté unas piezas que tengo ahí, porque tampoco le podemos decir... ¿Y es quién una vive en casa. la otra casa? Mi hermano. Es lo que pasa, señores, de que eso, cuando mi mamá falleció, ese sitio mi mamá, en el año 2010 más o menos, mi mamá se fue a vivir a la playa. Entonces mi mamá, yo he pagado lo que se pagaba todo mensual, cuando había gastos de la comunidad, todo eso, yo lo corría con todos esos gastos. ¿Ya? Mi mamá se fue a vivir allá y ella dijo de que iba a pagar y resulta de que no pagó absolutamente nada. ¿Ya? Nada. ¿Y entonces? Y Sigue siendo de su mamá. claro, sigue siendo de mi mamá Y igual. si es parte de su mamá, es parte de la herencia. Y entonces Claro. también hay que repartirlo, Claro. no solo la casa, también ese Claro. sitio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señorita? De que ahora era como yo no iba a poder seguir pagando nada, porque yo en estos momentos, bueno, estoy sin trabajo. Yo cuidé de mi mamá desde que porque mi hermano se trajeron a mi mamá a Santiago. La tuvo un mes la señora, después vivió con mi mamá, tuvo problemas con mi mamá, y mi mamá se fue de la casa y yo me tuve que hacer cargo de mi mamá. Ya. Eso es lo que Ya. quería yo Y en el cual mi mamá ahí tuvo un problema vascular. Mire, la situación de mi mamá, claro, ella tuvo un problema, una parálisis que le dio, ¿ya? Y a la cual mi hijo la fuimos a buscar allá a Cartagena. No, sabes que realmente no se te entiende No se nada lo escucha que nada estás y- hablando. ¿Por qué no vienes para acá? Es lo mismo. Mira, Don Marco, Sí. doña Araceli y doña Andrea están pidiéndole que si quiere ingresar y conversar acá directamente con ella, porque le escuchan mal por la mascarilla, porque está lejos. a lo mejor, bueno, voy a hablar un poco más claro, ya, más fuerte. Ya no Que no no se quiere escucha, venir que acá. no. Pero ven, pues si Es que no por eso estamos es acá que presentes, yo igual. no quería entrar en Pero tanto ¿cuál es detalle, porque Pero ¿cuál es la idea de que no quiere estar acá? Si Mira. igual está apareciendo en pantalla, es lo mismo. sí, mira, la idea era para que quedaras tú claro las partes que se van a dividir y lo que me corresponde a mí y lo que le corresponde a ustedes. Más que eso, nosotros era por la duda sobre la venta ficticia que te hizo mi madre, porque tú dijiste que le habías pagado 8 millones, cosa que Ya, nosotros don nunca Marco, vimos. venga ese para acá dinero. para que vea la Bueno, pizarra. es que mira, si vamos a empezar a sacar cositas y Por eso, vamos no a sacar... saquemos cositas y vamos a los datos. Y Vamos a eso los es lo que datos yo- claros. Véngase para acá, don Marco. No, ya. Ay, ay, importa. Ya. Datos que son importantísimos para saber cómo se reparte esta herencia. El primer dato que tenemos que saber es que esta es una herencia de ambos padres. Entonces, primero debemos saber qué padre heredó a qué padre. Porque no murieron los dos, no fallecieron los dos al mismo tiempo. Falleció uno primero y el otro después. En este caso, según lo que ustedes me dijo, el papá falleció en el 2011 y la mamá falleció en el 2015. ¿Es correcto? Correcto. Ya, o sea, la mamá heredó lo que dejó el papá. Después lo vamos a explicar. Otro dato que nosotros necesitamos saber es cuándo se adquirió el bien que se pretende heredar. Según lo que ustedes señalaron, la compra-venta de esta propiedad se produjo en el año 1977. Y ustedes dicen que el matrimonio se habría efectuado muchísimos años antes. O sea, un tercer dato es que este es un bien de la sociedad conyugal. ¿Cierto? Cuarto dato. ¿Cuántos herederos son? En este caso, son 3 herederos. Que son 2 hijos, personalmente, porque aún están vivos, y un hijo fallecido que es representado por su hija. ¿Ya? Entonces sabemos
estos datos y estos datos ya son ciertos, ¿cierto? No los vamos a debatir ni los vamos a cuestionar. Cuando uno está casado, se forma un patrimonio, como lo hemos visto en otras partes, que es la sociedad conyugal. Y todo lo que se adquiere pasa allá dentro de la sociedad conyugal. Cuando uno de los cónyuges fallece, por disposición de la ley, se produce el término de la sociedad conyugal. Termina ahí la sociedad conyugal. Y entonces, todos los bienes, supongamos que está en la sociedad conyugal, se reparten por la mitad. Y queda a un lado los bienes del marido y queda al otro lado los bienes de la mujer. Da lo mismo que lado. Por cosa mía lo puse así. Como este caballero falleció en el año 2011 y ella era la cónyuge sobreviviente bajo el imperio de esta ley, de la ley actual, la cónyuge tiene calidad de heredera y la ley le garantiza a la cónyuge los bienes del marido fallecido a lo menos el 25% del total, de la parte que le correspondía a él. Y el otro resto se divide entre los hijos que hayan quedado del matrimonio. Y en este caso, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Estamos claros? Aquí para saber cuánto le tocaba a su mamá quedó dueña de los bienes que había dentro del matrimonio, de este 50% que hay acá, más el 25% que hay acá. Y el resto le correspondía a los hijos. ¿Estamos claritos? Sí. Pasamos ahora donde se empieza a complicar la cosa. Su mamá, doña Pilar, ¿cierto? En el año 2012, esta señora, en el 2012, realizó una cesión de derechos amplia en favor de don Marco. En esa cesión de derechos, ella le cedió todo esto y todo esto respecto a la propiedad que ocupa don Marcos. En otra situación y después de haber adquirido esta casa, después de haber fallecido el marido aparentemente, ella compró otra propiedad que está ubicada en Cartagena, de la que ustedes hablan. Vamos a dibujar acá más chiquitita esa propiedad. La propiedad de Cartagena, que ella adquiere con posterioridad y no es parte de la sociedad conyugal, por tanto, sino que es patrimonio propio, cuando ella fallece, toda esa propiedad, todo ese bien, pasa a los herederos de ella. Cónyuge sobreviviente no tenía. ¿Qué tenía? 3 hijos. Y por lo tanto, esta propiedad, vamos a ver, ahí está en 1, 2, se divide en 3 partes. Esta es la propiedad de Cartagena. Don Marco, la mamá le hace una cesión de derechos en el año 2012, donde se le cede el 25% que le correspondía en la herencia al padre y el 50% que a ella le correspondía como socia de esta sociedad conyugal. Más él, como hijo heredero, es dueño también de una parte. Más en la casa que tiene la mamá en Cartagena o en el sitio, por muy a maltraer que se encuentre el sitio, también es parte de la herencia de la madre y por lo tanto también le corresponde un pedacito. Esta es hoy día la situación. Dado estos antecedentes, don Marco es dueña casi de 3/4 partes de la casa y además de 1/3 de la casa en Cartagena. Entonces él tiene mucha razón cuando dice, si se vende esta propiedad, yo no tengo por qué repartir en 3 partes iguales, porque yo soy dueño de una mayor parte. Y lo que él propone, denme lo que corresponde acá, y yo no los molesto con esto y hagan lo que quieran con esto. O sea, él podría hacer una cesión de derechos respecto de esta propiedad en favor de los 2 hermanos, de Marco, perdón, de doña Araceli y doña Andrea, hacer una cesión de derechos y ustedes 2 se quedan con toda esta casita sin que nadie los moleste, se vende esta propiedad y él se queda con el porcentaje que le corresponde y les da a ustedes la porción que le corresponde en esta propiedad. Eso sería lo justo.
de acuerdo a los documentos que hay y de acuerdo a estos antecedentes. De hecho, no lo voy a borrar y lo voy a dejar ahí para que lo puedan revisar ante cualquier consulta. Eso es, don Marco, lo que usted pide. Y eso es lo que usted está dispuesto. ¿Y qué opina usted, señora Araceli? Señorita, pero a lo que yo voy, ¿por qué donde la posición efectiva solamente sale la propiedad a nombre de mi padre? Porque él es el que falleció. Ya. Y además porque el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Cuando uno está casado en sociedad conyugal y compra un bien raíz, ese bien raíz va a quedar inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del padre. Y si usted mira la posesión efectiva, que la voy a buscar porque el caballero me la trajo, muy probablemente, o sea, no probablemente, 100% seguro, que abajo de la posesión efectiva debe decir sin perjuicio de los derechos que le corresponden a la cónyuge sobreviviente. Ahí aparece la cónyuge sobreviviente y sin perjuicio de los derechos que le correspondan a la cónyuge. Está lo que corresponde. Y además, incluso hay otro dato que es bien decidor. Si uno ve cuál es el valor de tasación del bien raíz, corresponde al 50% y no al 100% del valor de tasación. Porque el 50% es el valor que le correspondía a don Juan, que era el papá, y el otro 50% le corresponde a la mamá. Señorita, pero eso, lo que hizo mi mamá supuestamente, ¿por qué cuando hicieron todas esas gestiones ahí no había que hacer una posición efectiva? Porque en la notaría mi madre lo hizo pasar como hijo único a él. No, no es real eso que lo hizo pasar como hijo único. ¿No? Cuando uno vende, a ver, se los voy a explicar en la pizarra para que lo entiendan bien. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a hablar de la diferencia. Hay dos conceptos que la gente tiende a confundir. Uno es la compra-venta y el otro es, vamos a escribirlo mejor, la cesión de derecho. Cuando yo vendo una cosa de la que yo soy dueña completamente, yo vendo un auto, firmo un contrato de compra-venta. Cuando yo me compré mi casa y tengo mi caseta y es mía, sola, y es solo mía, y la vendo, firmo un contrato de compra-venta. Cuando yo soy dueño con otras personas de algo, de un terreno, en este caso su mamá era dueña, ¿cierto?, de un pedacito así, y el resto era de los otros hijos. ¿Se acuerda que hicimos esa bolita? Que lo hicimos redondo y ahora lo estoy haciendo cuadrada. Punteras que me dan a mí, ¿no? Pero estos eran los hijos y esta era la mamá. ¿Se acuerdan? Todo eso era de la mamá y todo era solo la mamá. La mamá, si era dueña solo de una parte, ¿podría haber firmado un contrato de compraventa? No. Porque ese contrato de compraventa hubiera sido nulo. Porque ese contrato de compraventa, para que hubiera sido válido, tendría que haber firmado la mamá, por su parte, y los hijos. Entonces, como ella solo, lo único que tiene son derechos sobre esta propiedad, el derecho que le correspondía acá al 25% en calidad de heredera y el derecho que le correspondía al 50% como calidad de socia a la sociedad conyugal, ella vendió estos porcentajes. Y cuando uno vende porcentajes, vende derechos sobre una cosa, no vende una cosa determinada, sino que vende derechos sobre esa cosa, lo que uno debe hacer es una cesión de derechos. Y para hacer la cesión de derechos, que esto es el punto importante, quien hace una cesión de derechos es dueño absoluto de esos derechos. De derechos, no de la cosa, de los derechos. Y como yo soy dueña absoluta de mis derechos, yo puedo disponer de ellos, de estos derechos, como yo quiera. No tengo que pedirle permiso a nadie, no tengo obligación con nadie. Es que yo tengo 3 hijos. Oh, no importa, se lo vendo a uno. Es más, puedo no vendérselo a ningún hijo y vendérselo al señor camarógrafo que está allá. O a quien quiera. Y eso fue lo que hizo su mamá. Su mamá tomó estos derechos, firmó un contrato de cesión de derechos en favor de don Marco. Ya, es que esa es la duda que teníamos nosotros, señorita. Entiendo. Que como él dijo de que había sido una compra y él le había pagado 8 millones. La cesión de derechos es una compraventa de derechos. Es una cesión. Y por supuesto que se debe pagar. Y en el contrato que el caballero lo trajo sale que pagó 8 millones. Pero y esos 8 millones le correspondía alegarlos a su mamá. Y si su mamá
dice que lo recibió y firmó diciendo que lo recibió, no es discutible hoy día. Ah, Y además por la cantidad de años que han pasado. de que lo que ya no haya es hecho con discutible. su plata ya... Es problema de ella, o sea, ya no Claro, tiene que darle sí. explicaciones a nadie. Sí. A nadie. O sea, si usted hoy día decidiera firmar un contrato con una hija y venderle, por ejemplo, el televisor y decir que la hija le pagó 5 millones por ese televisor, nadie tiene derecho a cuestionar eso más que usted. Ya. Señorita, ahora la otra consulta. Lo que pasa es que, bueno, mi madre le cedió todos los derechos a él y... No todos los derechos de ella. No de todos los ella, sí, derechos de la casa. sí. Ahora mi madre, después de que falleció, nosotros podríamos haberle exigido a él que él hubiera pagado algo por seguir estando en la propiedad. Podrían, si es que hubieran iniciado un juicio de partición y hubieran pedido el término del uso gratuito y un juez partidor le hubiera fijado un valor por el arriendo y él tendría que haber pagado por la porción de la que no es dueño. O sea, bastante poco. Ya. Pero ya no lo hicieron. Si eso corre, no tiene efecto retroactivo, corre a partir del momento en que se decreta. Si ustedes quisieran ir a un juicio de partición, el juez partidor con toda certeza va a terminar con el uso gratuito y va a empezar a cobrarle la porción de arriendo de la que él no es dueño. Si él es dueño del 75% aproximado de la casa, le va a cobrar un porcentaje de arriendo que corresponde al 25%. O sea, si la casa se arrienda en 100, le va a cobrar 25 pesos. Y lo mismo respecto a la casa Cartagena. Recordemos que existe también ese bien. Sí, pero ahí, señorita, eso es la duda que yo tengo, porque resulta de que mi mamá se compró el sitio. Y he sido yo la que levante aunque todo. Usted haya pagado, aunque usted haya construido, aunque usted se haya hecho cargo de su mamá, si en el conservador de bienes raíces ese sitio figura a nombre de su mamá, es parte de la herencia y punto. Aunque la casa sea mía. Sí, pues usted construyó en terreno ajeno. El sitio sigue siendo de su mamá. O sea, ayer. Si no, sería bien fácil, pues yo podría traer una casita y la hago aquí en el patio del canal y me hago dueña del canal. No se puede hacer eso. Ya, entonces, al ser la repartición, o sea, van todos, sitio y casa y todo. Exacto, y eso es lo que él propone, que le dice, quédese con la casa de Cartagena, yo firmo un contrato de cesión de derecho en favor de ustedes dos, pero repartámonos como corresponda la casa donde él está viviendo. Que ni siquiera está pidiéndole que renuncien sobre eso. A lo mejor si hiciéramos cálculos, capaz que fuera el equivalente. No sé, la casa aparentemente tiene una tasación comercial de 14 millones, o sea, perdón, tasación fiscal, no sé cuál es la tasación comercial que pueda tener esa propiedad. Es lo que Pero debiera ser 30 o puede más. que sea más, pues. Y la propiedad en Cartagena, el sitio en Cartagena, ¿cuál es la tasación que tiene? El sitio, bueno, el sitio, cuando mi mamá lo compró en 5 millones. Una cosa es que en cuánto lo compró ella, y cuántos años Claro, atrás, lo y que cuánto es vale, lo que vale hoy. Claro, en estos momentos, si yo vendiera la casa, así como está, son 10 o 11 millones, más no... El sitio de Cartagena. Sí, tal como está en estos momentos. Ya. Supongamos que cuesta 30 millones la casa. ¿Dónde está la casa? ¿En qué comuna? La suya, Oltoña, sí. es Comuna San Joaquín. Ya. Supongamos que la casa de San Joaquín cuesta 30 millones. ¿Perdón? ¿No? Dividir. El caballero sería dueño de 20. Y quedarían 5 y 5 ustedes. Más menos. Cada hijo, ¿cierto? 5 y 5. Y usted dice que la casa de Cartagena costaría ¿cuánto? 11 millones. ¿Tasación comercial? Comercial. Ya. Comercial. Si usted la vendiera en 11 millones, lo tenemos que dividir también entre 3. Son 3 millones 6. Esa sería la diferencia. O sea, le está diciendo, está renunciando a 3 millones 6 en favor de ustedes. Pero nuestra psicóloga Marisol Sagredo sí puede sumarse a la conversación. Marisol, yo no veo ninguna actitud que a mí me haga pensar o dudar tanto de don Marco.
Don Marco tiene las cosas súper claras, está renunciando a una parte de su derecho con plena conciencia de que podría favorecerle 3 millones y tantos más. Sin embargo, veo tantas dudas acá respecto a él. ¿Se debe a una mala relación familiar profunda? ¿A un distanciamiento profundo con la familia? ¿O es solamente tratar de buscar el acomodo de esta duda para tratar de obtener algún beneficio económico? La verdad es que cuando hay conflictos de herencia, psicológicamente hablando, siempre hay un conflicto por el poder que se tenía en la familia antes de que falleciera, en este caso la matriarca, que era la mamá de usted. Entonces, lo que se ve aquí de base es que ambos están peleando por el rol que ocupaba cada uno dentro de la familia, entrevistando a cada uno independientemente. Claro, por este lado Araceli siente que siempre se protegió a su hermano, y Marco dice, pucha, ella está tratando de ganar siempre por donde se saque. Y de esta manera, ambos, desde subterráneamente, se está tratando de decir algo que no se ha dicho acá, y es que hay cierto celo de uno y del otro. De Araceli, ¿por qué mi mamá le dejó esa parte a él? Si es que todos éramos igual. Pero tú dijiste ahí recién, ¿en algún minuto ustedes pensaron o dijeron que siempre la mamá lo protegió? Sí. No, a mí nunca me protegió. Sí lo protegió. Ella Sí lo protegió. Pero ¿y eso no puede ser reflejo de que la mamá, incluso después de su fallecimiento, quiere proteger al hijo? ¿No parece coherente entonces? Mi mamá siempre estuvo Mire, al lado de hay una cosa que a lo mejor Marisol la puede explicar. Cuando uno es mamá, uno a veces comete, yo creo que no es consciente, pero uno comete, no sé si es un error tampoco, pero el hijo más complejo es del que uno más se preocupa, el que uno ve más débil, el que uno cree que necesita más ayuda. Finalmente uno termina, no es porque lo quieran más, sino porque uno cree que necesita mayor preocupación, mayor apoyo, y a veces el hijo más diligente, el que es más ordenadito, el que es más mateo, el que es más independiente, uno torpemente lo termina como dejando un poquito de lado porque se las arregla solo bien. Y este que deja la escoba cada rato, que le va mal, que es más complejo, uno le dedica más tiempo porque siente que está en desventaja. No es una mala intención, no es falta de cariño. No, lo sobreprotegemos, tendemos a hacerlo porque decimos de esta manera vamos a hacérselo más fácil porque le cuesta más. Pero en realidad no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es quitarle las herramientas de ese niño. Cuando son más chiquititos, va a poder salir adelante si es que se enfrenta a dificultades. Entonces le solucionamos el tema, pero al mismo tiempo se lo hacemos más fácil y le quitamos habilidades para salir adelante. Y en este caso, esa es la sensación. Entonces, en las herencias, cuando hay conflictos familiares por herencia, siempre se pelea por un conflicto pasado, que en realidad el conflicto base es con la mamá. Porque, ¿por qué mi mamá le dejó esto a mi hermano? ¿Y por qué mi hermana no respeta lo que mi mamá dijo? Pero como no se puede llevar hacia la madre, se lleva uno contra otro. Y ahí es donde se intenta resolver. Ahora, las investigaciones y la experiencia dice que los conflictos por herencia rara vez se solucionan desde el punto de vista emocional. Ahora yo la otra cosa que puedo decir de que aspecto financiero, ya ayuda económicamente, yo habré tenido, qué sé yo, no más de un 30% con ella. Pero la mayor parte fue con ella, ¿ya? La ayudaba económicamente, yo hay veces que yo estaba sin trabajo, me pasaba una mínima parte de algo, me ayudaba, qué sé yo. Bueno. Mi mamá siempre te ayudó, Marco. No, esto me pasó un gran dinero a mí. Tú sabes que sí, el último tiempo cuando mi mamá siempre te ayudó, cuando tú te separaste la primera vez, acuérdate que mi cuñada se fue y te dejó la casa completamente pelada. ¿Ya? Pero ¿sí o no? En forma económica. Después mi mamá te la volvió a rearmar. Después te pasó nuevamente lo mismo. No me la rearmó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, acuérdate que, incluso acuérdate que yo con mi mamá andábamos en la camioneta cuando te llevamos cama, te llevamos lavaplato, te llevamos todo. Lavaplato no. Sí, sí, porque fue un lavamano pequeño. Ya, el lavaplato también, porque acuérdate también. que te dejó todo. Y lo único que a mí me regaló fue un televisor. No, y mi mamá siempre te ayudó. ¿Por qué? Tú ahora, siempre le pediste préstamo. Las cosas que yo tenía. Mi mamá siempre te hizo préstamo. Mi viejo, la pareja que tuvo mi mamá también te sacó un préstamo en una financiera. ¿Y qué hiciste? Lo dejaste indicar, no le pagaste nunca nada. Eso no me sacó nunca. Sí, ahora, está. Mire, yo voy a repetir. Ya, espérate. Ahora, y la otra cosa. Yo, todos los bienes. En el Banco Estado están todos los giros que mi mamá te hizo a la cuenta tuya y más a la cuenta de mi sobrino a la cuenta RU. Que los cuentes que los muestre. Si ¿Sabes lo que pienso? Para mí es posible ponerme en el lugar, que soy mamá, que tengo 3 hijos, y
Y si fuera yo a escuchar a una de mis hijas pelear así con otra de mis hijas, le diría, ¿qué te metes tú? La plata es mía. Yo sé lo que hago. Mire, señorita. Por eso yo no quise competirme en nada. Señorita, Escúchame, señora, está su rabia que no está escuchando. Del sobreendeudamiento. Por eso los abogados de defensadeudores.cl estarán disponibles 100% online. Llama desde todo Chile al 600-571-9300 o visita defensadeudores.cl y agenda tu reunión virtual con los expertos en deudas. No te confundas, defensadeudores.cl, hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. ¿Ya habrán alcanzado tranquilidad estas tres partes en la herencia en disputa? Veamos el desenlace. Y si fuera yo a escuchar a una de mis hijas pelear así con otra de mis hijas, le diría, ¿qué te metes tú? La plata es mía. Yo sé lo que hago. Mire, señorita. Por eso yo no quise competirme en nada. Escúchame, señora, está su rabia que no está escuchando. Da lo mismo. Son decisiones que tomó su mamá y que seguramente las tomó en razón de lo que ella quería, pensaba, decidía. Punto. Sí, señorita, No, mire, incluso, mire, Sí, eso pero mismo. no me está escuchando. Mire, ¿Qué le dije recién? Es que él ¿Qué le mismo- dije yo Es recién? que eso lo alegaba él a ¿Qué le nosotros. dije? No, ¿qué le dije yo recién a usted? Que no lo estaba escuchando. Y antes, cuando le hablé, cuando me di cuenta que no estaba escuchando, ¿qué le dije? ¿Qué le estaba explicando? Que mi mamá podía hacer lo que quisiera con su dinero. Sí, porque si yo fuera su mamá y si ustedes fueran mis hijos, yo le diría a usted, ¿qué le importa? ¿Qué te importa a ti en qué gasto yo mi plata? Yo veré a quién se la regalo, a quién ayudo Justamente. y cómo la ayudo. Señorita, Entonces, ese justamente. tema ya pasó. Si uno lo ve de afuera, si yo lo veo desde acá, siguen siendo dos niños, porque la señorita es la sobrina, dos niños peleando por a quién la mamá le dio el pedazo más grande de torta. Señorita, la duda de nosotros era, más que nada, porque usted lo está explicando ahora que fue una cesión de derecho. Sí. ¿Ya? Para nosotros era una venta ficticia lo que se le había hecho, una venta de la propiedad. ¿Ya? Porque yo no tenía conocimiento, nunca vi ese documento, nunca vi nada. ¿Ya? Correcto, yo ya se lo Eso expliqué. era. Ya ahí o sea, en este momento ya a mí me queda claro. Pero por lo que usted dice, mi madre tenía un dinero, ¿ya? Cosa de que él siempre ha estado reclamando, de que mi mamá le prestó a tu hija, que le prestó a tu pareja y ustedes no le pagaron. Mi hermano incluso ahora último, cuando habló... Y usted acaba de reclamar lo mismo. Aparentemente tenían una madre muy generosa y que lejos de agradecerlo, produce hoy día esa actitud de la madre, produce conflicto entre ustedes. ¿A quién la madre le dio más o le dio menos? No debiera ser tema. ahora sí. Pero para empezar, la señora está fallecida. Para empezar. Ahora sí, se dio cuenta una cosa de que yo en ningún momento mencioné de que le había pasado dinero a hermana o hija, yo en ningún momento lo mencioné a ella, que yo lo había dicho ahora, yo en ningún momento lo Sí, dije. y yo insisto sobre este tema que se le está valorando poco o lo están olvidando. Pero, Hay Marco, un tercio de la Marco, porción ahí- de la Marco, herencia porque- que el caballero Por está eso cediendo. Yo no quise meter otras cosas, otros bienes más. Disculpe, señorita. Por eso yo quise meter la dura casa de Cartagena. Porque hay otras cosas más que ahora supuestamente ya no están desaparecidas. Hubieron plata por intermedio de préstamo, que no recuperó mi mamá. ¿ya? Pero tú, ¿cómo sabes tú que no se Ahora. recuperó? ¿Cómo sabes tú? Mi hijo lo mamá, tiene mira, bien mi claro, mamá mi cuando hijo se tiene vino de la bien playa claro, mi tenía hijo un menor cuaderno, no tiene- tenía un cuaderno ¿no? y un talonario donde mi mamá iba anotando todo lo que se le pagaba. Imagínese, Cuando se la trajiste tú a la vivir, otra se cosa, perdió yo todo voy a decir eso. una cosa. Se perdió todo. Mi mamá andaba enferma. Un día fuimos un fin de semana con mi hijo le arregló un techo a la casa de Cartagena, yo le hice una bajada así, una rapidita así. Supuestamente mi hermana me dijo que yo le había cobrado, que mi mamá, que yo le había cobrado 80.000 pesos por hacer ese trabajo. ¿Cómo yo voy a cobrarle a mi mamá? Ella le conta de que yo todos los trabajos, incluso a ella misma, yo a ella misma nunca le cobré un trabajo que le hice en la casa. A mi cuñado, que estaba con la pareja en el negocio, tampoco, nunca a conciencia. ¿Cómo yo le voy a cobrar un trabajo a mi mamá? Yo nunca te dije que tú le habías cobrado. Mi mamá dijo Andrea, tú ese que a día ti cuando te había tuvimos la dado conversación 80.000 dijo sí o no. pesos por hacerle esa baja. Yo, por Incluso eso yo ahora, nunca. Incluso, a mi sobrino, el hijo de él, una vez fue, y sabe, señorita Carmen Gloria, le dio vuelta todo el techo en la casa, porque era una cosa así y así. Entonces, el sobrino, sin tener conocimiento,
le dio vuelta todo el techo, todos los zinc. La lluvia, mi mamá se inundó entera, señorita. Eso es lo que le dice ella. Se inundó entera. En Cartagena, a las 3 de la mañana, se perdió todo, señorita, todo. ¿Hace cuántos años de eso? Eso fue en el año 2011, 12, más o menos. No, en 2011. Mi mamá se inundó entera. Hace 9 años. ¿Y su mamá lleva fallecida cuánto? 5 años. 5 años. ¿Valdrá la pena discutir de eso? No, pues sí, por eso, yo no quiero mezclar. Mire, meter señorita, cosas ¿Te Yo- fijas que yo el quiero conflicto concentrar- de la herencia es el pasado y no el presente? Esa es la base. Y o se sientan a definir que el pasado ya fue, porque no van Eso a es lo poder que yo seguir echándose la culpa a uno a otro. La mamá no está y la mamá tomó decisiones, Claro. buenas o malas, y es la mamá. Listo. Ahora con lo que tienen, ¿qué van a hacer? Van a seguir discutiendo para poder tomar decisiones y después no se van a ver más, o van a valorar lo que es la familia. No, señorita, Yo por eso mire, el tema- señorita, el lo tema que mío, pasa es que yo no quiero cuando... porque mi mezclar todo sobrina, lo que- ella empezó a hacer las gestiones para vender la propiedad, porque yo, después que falleció mi mamá, yo no tuve ningún contacto con él. Incluso cuando yo me hice cargo de mi mamá, yo no tuve nunca, mi madre nunca tuvo una visita de mi hermano, incluso lo llamamos muchas veces por teléfono que mi madre lo quería ver. ¿Sabes que noto una gran diferencia? Yo creo que hay alguna expectativa de dar por superado esto, de resolver el problema presente para construir quizás un futuro en don Marco. Ujú. Pero en doña Araceli está viviendo absolutamente en el pasado. Pero Porque, absolutamente. porque Araceli siente que le deben algo. Si te fijas al comienzo, cuando presentaron el caso, dijo: yo cuidé a mi mamá, yo me Sí. hice cargo de mi mamá. Y en el fondo, si yo hice todo eso, ¿por qué no se ve reflejado en lo que yo recibo? Esa es la sensación, ese es el sentimiento que está a la base. Pero va a tener que asumir... No, Araceli, señorita, sí, Mire, mire, yo si no yo me- eso lo tengo Escúchame, asumido. Araceli, como le- escúchame como para le que te estaba ayude, explicando. para que te Cuando ayude. cuando mi sobrina me habló conmigo, tía, ¿sabe qué? Mire, yo quiero hacer las gestiones para que se venda la casa porque quiero mi parte. Está bien. Hija, yo le dije, ni un problema. Me dice, ¿usted está de acuerdo? Listo. Su sobrina ha estado ahí tranquilita, tratando de entender cuál es la porción que le toca a cada uno. Yo creo que ya la tiene claro. Sí, Ella sí, se señorita. relajó. El problema es que usted sigue sacando trapitos No, al sol señorita, que pero tienen que es ver que- con el pasado. no, pero es que yo quiero y que eso me quiere decir entienda que le un siguen poquito a mí. doliendo, que le siguen molestando. No, lo que pasa es que cuando mi hermano supo que se estaban haciendo las gestiones, mi hermano empezó por el intermedio de un hijo de mi sobrino. Él dijo, se va a vender la casa, pero aquí van a salir muchas cosas. Exacto. La mami le prestó plata a esto, y todo eso lo van a tener que devolver. La Andrea, la mami le dio plata de la casa a la Andrea por la casa. Que a mí me dio una suma. Claro, ¿entiendes? Entonces ellos empezaron con el asunto de que, incluso mi hermano, que él iba a reclamar los muebles de mi mamá, los bienes de mi mamá, todo. Entonces digan usted, yo en ningún momento me compliqué sobre eso. Lo Solo único digo a una cosa. repartir es eso. Yo le digo una cosa. No hay más. Y Yo eso dije fue yo. todo. Y incluso mi hermano fue a mi casa ahora último y hablamos la situación. Y en ningún momento salieron que plata para atrás y todo. Es que por eso yo no Nada. quiero mezclar las cosas de los bienes Nada. que tenía, porque yo quiero ver la situación de Es la que no casa. hay más. Eso Claro. es todo. Y yo no quiero que si yo tener problemas, cosa que ellos tengan su parte que le corresponde si se llega a vender la casa. Incluso, mire, ¿Cómo señorita estoy yo? Carmen Gloria, Marisol, te Y nada escucho a más, ti. pues. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Yo lo único que les digo, y sobre todo a ti, Araceli, tú eres la que está sufriendo más. A ti te duele más, independientemente de casas, plata, bienes, promesas. señorita, yo tengo un dolor. Escúchame, Araceli, se nota que estás dolida. En el poco rato que te conozco, que conversamos y que te veo aquí, se nota el dolor. Pero tienes dos opciones: o te quedas pegada en el dolor, sufriendo y diciendo por qué las cosas no son como yo quise, por qué no es justo, porque eso es lo que te pasa, sientes una injusticia con lo que está pasando. El problema es que ya es así, legalmente es así, y tu mamá no va a poder cambiar la opción. No, Entonces, señorita, sí, no, mire, no es tanto por lo de la venta, porque Está yo, bien. como le digo, yo, Está bien. cuando Entonces falleció mi ahora- mamá, yo no había hecho ahora- ninguna gestión. ahora, Mi Araceli, sobrina quiere... Escúchame. Ahora lo único que tienes que hacer es decir, con lo que me toca, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a aprovechar. Si no, vas a quedarte pegada en el pasado y va a doler y no vas a poder salir de la pena y la rabia. Y por lo menos yo como psicóloga, yo quiero que tú seas feliz y aproveches lo que te toca.
Sí, no sé, mi dolor, señorita, fue haber cuidado a mi madre, yo sola cuando mi madre pidiendo muchas veces. Eso debiera ser un confort en vez de un dolor. Muchas gracias. Yo por eso yo no me quise acercar a mi mamá porque... A ver, señores, es súper importante. Producción con historias apasionantes que no te sueltan ni un segundo, no te sueltan ni un solo segundo, porque Moisés y los 10 mandamientos vuelve a TVN. La gran historia Éxito en Sintonía llega para tomarse las tardes de TVN. Este lunes a las 19:15 horas, Moisés y los 10 mandamientos, en exclusivo por TVN. Y eso no es todo. Para hacer la tarde aún más increíble, también los quiero invitar a ver los últimos y apasionados capítulos de Liv, la niña que se ganó el corazón de todos los chilenos. Una tarde realmente intensa, Moisés, y a continuación los últimos capítulos de Liv, solo por TVN. Y vamos a seguir con la historia de Araceli, su hermano y su sobrina. Duele a veces ver en este tipo de herencias unas discusiones, porque seguramente lo que la madre pretendía es dejar todo resuelto y que tuvieran una buena convivencia. Veamos si lo logramos. Ahora, lo único que tienes que hacer es decir, con lo que me toca, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a aprovechar. Si no, vas a quedarte pegada en el pasado y va a doler y no vas a poder salir de la pena y la rabia. Y por lo menos yo como psicóloga, yo quiero que tú seas feliz y aproveches lo que te toca. Eso. Sí, no sé, mi dolor, señorita, fue haber cuidado a mi madre, yo sola cuando mi madre pidiendo muchas veces. Eso debiera ser un confort en vez de un dolor. Muchas gracias. Yo por eso yo no me quise acercar a mi mamá porque... A ver, señores, es súper importante que tomen en consideración al momento de tomar una decisión que la porción que les corresponde, lo voy a explicar acá. A estas dos partes son más o menos 5 millones a cada una. Y la porción que le corresponde a cada una de las partes en esta herencia, en esta casa, son más o menos 3,5 millones. ¿Por qué es importante que lo consideren? Porque tienen la posibilidad de solucionar este asunto de común acuerdo. ¿Vendamos la casa? Vendamos la casa. Listo. Tú te quedas con el 75% y nos pagas a nosotros lo que corresponde, estos 5 millones a cada uno. Estamos listos. Vamos a un abogado para que haga la compraventa de la casa. Vamos todos a firmar. Y lo que está proponiendo don Marcos, firmamos un contrato de cesión de derechos y donde yo les dejo la porción que me corresponde en esta casa a mí, se la dejo a Araceli y a la sobrina. Una opción. Segunda opción. No hay acuerdo porque tú te quedaste, porque tú me dijiste, porque tú pensaste que y nada, y seguimos discutiendo, y seguimos discutiendo. Vamos a juicio de partición. Que sería la forma si es que no hay acuerdo. La única forma que existe. No hay otra. O es de común acuerdo o es juicio de partición. Llegamos al juicio de partición. Lo primero es que cada una de las partes va a tener que tener un abogado. O sea, hay un horario de abogado que tiene que asumir don Marcos y ustedes dos, entre las dos, podían contratar un abogado que les va a cobrar mínimo el 10% del total de la herencia que les corresponde. O sea, si les corresponde 5 millones acá, más 3 millones acá, son 8 millones, 9 millones, mínimo. Hay como 900.000 pesos ahí. De ahí para arriba. No, yo estoy diciendo que el abogado les vaya a cobrar eso, pero de ahí para arriba. Además, algunos abogados, además del porcentaje, cobran una suma todo evento. O sea, puede salir 2 millones o quizás más. Además, voy a tener que someterme al juicio de partición. Eso quiere decir que se va a nombrar un juez árbitro que va a empezar a tramitar esta situación. Y a ese juez árbitro se le paga el 10% de la masa partible. O sea, 35 millones, 3 millones y medio, más o menos, son por juez árbitro. Más al funcionario del tribunal que controla al juez árbitro también se lleva un porcentaje de esto. Más las costas procesales, porque aquí se va a llamar a un tasador y el tasador va a cobrar sus honorarios. Se van a tener que publicar las bases y eso también tiene un costo. Posiblemente podemos llegar a un remate y eso también tiene un costo, donde hay martillero público, etcétera, inscripciones, publicaciones. Entonces, cuando alguien es dueño de 20 millones de pesos, 23 millones y medio, que el juicio le cueste 5 millones, bueno, es igual, algo voy a recibir. Pero cuando alguien es dueño
de 8 millones y el juicio le cuesta 5 y se demora 2, 3 años, sale para atrás. ¿Para qué lo piensa? Señorita, ¿yo le puedo hacer otra consulta? Lo que pasa de que, mire, cuando falleció mi madre, nosotros queríamos dónde enterrarla. No me diga que van a pelear ahora por la sepultura de su madre. No, señorita. No, lo que pasa de que yo, cuando mi madre falleció, prácticamente no había nada. Donde yo he corrido con todos los gastos, he pagado estos años, toda la sepultura yo sola, en el cual yo quedé sin trabajo y tengo cuotas sin pagas, donde a mi madre me la van a sacar. ¿Y esa sepultura está a nombre suyo? De mi hijo. Es de ustedes. De mi hijo. Ya les expliqué el caso en cuestión era sobre herencia, esta es la resolución, esa fue la explicación, creo que lo tienen clarito, ustedes deciden. Y nosotros